En la naturaleza, nada es lo que parece. Entre hojas, flores, sombras y fondos marinos, existen criaturas capaces de volverse invisibles ante nuestros ojos. Algunas se disfrazan de ramas secas, otras se transforman en pétalos perfectos, y muchas han llevado el arte del camuflaje a un nivel tan extremo que parecen auténticas ilusiones ópticas vivientes. Pero este engaño no es un simple truco estético, es una cuestión de vida o muerte. Para cazar sin ser vistos, o para escapar de depredadores, cada una de estas especies ha perfeccionado su disfraz durante millones de años de evolución. Prepárate, porque hoy descubrirás a los verdaderos maestros del engaño, los 20 camuflajes más increíbles del reino animal. Pez lenguado. En el fondo arenoso de mares y océanos, yace casi invisible un cazador plano y enigmático, el pez lenguado. A primera vista, parece un simple parche de arena, pero en realidad es un depredador perfectamente adaptado para desaparecer ante los ojos de cualquiera. Su cuerpo achatado le permite enterrarse casi por completo en el sedimento, dejando apenas asomar sus ojos, que funcionan como periscopios en miniatura. Lo más sorprendente es su habilidad para cambiar de color y textura. Gracias a células especiales en su piel llamadas cromatóforos, el lenguado puede copiar el tono y hasta los pequeños detalles del fondo marino, como piedrecillas o manchas de luz, logrando un camuflaje tan preciso que engaña incluso a otros peces que pasan rozando su cuerpo sin notarlo. Esta invisibilidad lo protege de depredadores, pero también lo convierte en un cazador de emboscada. Permanece inmóvil, esperando a que una presa nade cerca, y en el instante preciso, emerge con rapidez para tragarla entera. En el arte de desaparecer, el pez lenguado demuestra que en el océano no siempre sobrevive el más veloz, sino el que mejor sabe hacerse invisible. Insecto hoja fantasma. En lo profundo de los bosques tropicales del sudeste asiático vive un insecto que parece más una ilusión que un animal real, el insecto hoja fantasma. Su cuerpo reproduce con exactitud el aspecto de una hoja seca, con nervaduras, bordes desgastados e incluso manchas que parecen mordidas de insectos o marcas de descomposición. Cuando el viento sopla, este ser no se queda rígido, se balancea suavemente, como lo haría una hoja auténtica movida por la brisa, perfeccionando aún más el engaño. Este camuflaje le permite escapar de aves, reptiles y otros depredadores que ni siquiera lo notan. Pero su disfraz no es solo defensivo, también le permite caminar entre hojas reales sin levantar sospechas mientras busca alimento. Lo más sorprendente es que algunas especies pueden incluso imitar el color amarillento del follaje otoñal o el marrón desgastado de la hojarasca. El insecto hoja fantasma es la viva demostración de que la naturaleza no solo crea vida, también crea ilusiones perfectas. Pez piedra. En el océano, lo más peligroso muchas veces no es lo más grande ni lo más rápido, sino lo que no puedes ver. El pez piedra es uno de los camuflajes más mortales de la naturaleza. Con su piel rugosa y sus colores marrones, grises y verdosos, parece una roca cubierta de algas en el fondo del mar. Permanece inmóvil, enterrado parcialmente en la arena o sobre corales, esperando que un pez distraído se acerque demasiado. Entonces, en una fracción de segundo, abre su enorme boca y lo devora. Pero lo más temido no es su técnica de caza, sino su defensa, es uno de los peces más venenosos del planeta. Sus espinas dorsales inyectan un veneno que puede causar un dolor insoportable e incluso la muerte en los humanos. Muchos buceadores lo han pisado por error, creyendo que era una piedra inofensiva. El pez piedra encarna la máxima de que, bajo el agua, lo que parece más tranquilo puede ser lo más letal. Mantis orquídea. En las selvas del sudeste asiático existe un insecto que parece más una flor que un depredador, la mantis orquídea. Su cuerpo está moldeado en tonos blancos, rosados y lilas, con patas que imitan pétalos delicados y un abdomen que recuerda al centro de una flor. Este disfraz no es casualidad, su camuflaje está diseñado para integrarse entre las orquídeas y otras flores tropicales, donde pasa desapercibida tanto para depredadores como para presas. Lo asombroso es que este insecto no solo se oculta, sino que se convierte en un señuelo viviente. Mariposas, abejas y moscas se acercan creyendo haber encontrado néctar, pero en un instante son atrapadas por las poderosas patas delanteras de la mantis. A diferencia de otras especies que solo se camuflan para huir, la mantis orquídea convierte su belleza en un arma letal, transformando la ilusión en estrategia de caza. Su camuflaje floral es tan perfecto que incluso los humanos, al observarla en su entorno natural, muchas veces confunden insecto y flor. La mantis orquídea es un ejemplo sublime de cómo la naturaleza combina estética y supervivencia. Bicho palo. Entre los insectos, pocos han alcanzado un nivel de mimetismo tan extremo como el bicho palo. Su cuerpo delgado, alargado y de color marrón o verdoso lo hace idéntico a una ramita seca o a un pequeño tallo de planta. Pero el secreto de su camuflaje no es solo su apariencia. Cuando el viento sopla, el bicho palo no se queda rígido, sino que se balancea de un lado a otro,
copiando el movimiento natural de una rama. Este detalle lo hace casi imposible de detectar para las aves y reptiles que podrían alimentarse de él. Algunas especies van aún más lejos, desarrollando alas que parecen hojas frescas o secas, completando la ilusión de ser parte del bosque. Incluso sus huevos, en algunos casos, imitan semillas caídas, garantizando que pasen desapercibidos hasta el nacimiento de la cría. El bicho palo es uno de los ejemplos más asombrosos de cómo la evolución puede transformar un ser común en un verdadero fantasma del bosque. Puercoespín africano en sombras. En las sabanas y bosques de África, cuando cae la noche, aparece un animal que combina defensa física con un camuflaje visual sorprendente, el puercoespín africano. Aunque es famoso por sus largas púas afiladas, capaces de ahuyentar a leones o hienas, lo que pocos saben es que su patrón de color cumple también un papel clave en su supervivencia. Sus púas negras y blancas no son solo un aviso de peligro, sino también un camuflaje dinámico. Cuando el animal se mueve entre la hierba alta, los contrastes de sombra y luz lo vuelven casi invisible, confundiendo a los depredadores nocturnos. Si permanece quieto, sus púas parecen prolongaciones de las ramas secas o haces de hierba iluminados por la luna. Además, este roedor tiene la capacidad de erizar y sacudir sus púas, produciendo un sonido que engaña al oído, haciéndolo parecer más grande y más difícil de localizar en la oscuridad. Así, entre luces y sombras, el puercoespín africano demuestra que el camuflaje no siempre depende de desaparecer por completo, sino de manipular la percepción del entorno para sobrevivir. Leopardo de las nieves. Apodado el fantasma de las montañas, el leopardo de las nieves es uno de los animales más esquivos del planeta. Vive en las cordilleras heladas de Asia Central, en un hábitat de rocas, nieve y sombras donde su pelaje grisáceo y moteado se convierte en la mejor armadura. A simple vista, resulta casi imposible distinguirlo del terreno pedregoso y nevado, lo que le da una ventaja crucial para acechar a presas como íbices, ciervos azules y cabras montesas. Pero su camuflaje no es solo para cazar, también lo protege de los humanos, que rara vez logran verlo en estado salvaje. Muchos exploradores cuentan que han pasado días en su territorio sin poder distinguirlo, aunque estuviera a pocos metros de distancia. Su capacidad para desaparecer en el paisaje lo convierte en un verdadero mito viviente, símbolo de misterio y resistencia. El leopardo de las nieves es la prueba de que la naturaleza no solo crea belleza, también crea invisibilidad. Pez sapo peludo. En los arrecifes y fondos arenosos del sudeste asiático habita una criatura tan extraña que parece sacada de una pesadilla submarina, el pez sapo peludo. Su cuerpo está cubierto por prolongaciones filamentosas que semejan algas o corales blandos, lo que le permite confundirse perfectamente con el entorno marino. Gracias a este camuflaje, puede pasar desapercibido ante depredadores y, sobre todo, ante sus presas. Pero lo más sorprendente es su estrategia de caza. Este pez no persigue, no nada activamente, simplemente espera. En su cabeza tiene una especie de apéndice que mueve como si fuera un pequeño gusano, un señuelo vivo que atrae peces curiosos. Cuando uno se acerca demasiado, el pez sapo abre la boca en una fracción de segundo, generando una poderosa succión que engulle a la víctima entera. En menos de 6 milisegundos, la presa desaparece, como si hubiera sido tragada por una trampa invisible. El pez sapo peludo demuestra que el camuflaje no siempre es solo para ocultarse, también puede ser el disfraz perfecto para un depredador paciente y letal. Pulpo mimo. Si el camuflaje es un arte, el pulpo mimo es el Picasso del océano. A diferencia de otros animales que solo cambian de color o textura, este pulpo lleva el mimetismo a otro nivel, imita la forma, los movimientos y hasta el comportamiento de otros animales marinos. Puede convertirse en una serpiente marina, deslizando sus brazos como si fueran cuerpos alargados y venenosos. Puede parecer un pez león, desplegando sus tentáculos como espinas amenazantes. Incluso puede transformarse en una medusa, flotando con un vaivén hipnótico. Esta capacidad lo protege de depredadores que dudan antes de atacar a una criatura peligrosa. Pero no se trata solo de defensa, su inteligencia le permite evaluar el peligro y decidir qué disfraz usar en cada situación. Su camuflaje es físico y conductual, una fusión de biología y estrategia que lo convierte en un verdadero ilusionista del mar. El pulpo mimo es la viva prueba de que, en el océano, el mejor disfraz es la vida misma. Polilla esfinge de la calavera. En los campos y bosques de Europa, África y Asia vive una polilla envuelta en misterio, la polilla esfinge de la calavera. A primera vista, parece una polilla de tonos marrones y grises, con un camuflaje que la ayuda a confundirse con la corteza de los árboles durante el día. Sus alas replican la textura de la madera, lo que la hace casi invisible para aves depredadoras. Pero lo que la distingue es la figura que lleva en el tórax, una marca natural con forma de calavera humana. Esta señal, que en el pasado despertó temores y supersticiones, se cree que también sirve como un disuasivo para posibles depredadores.
Además, posee otra estrategia sorprendente. Cuando entra en colmenas para robar miel, emite un sonido que imita las vibraciones de las abejas reinas, logrando engañar a las obreras y moverse sin ser atacada. La polilla esfinge de la calavera no solo es un ejemplo de camuflaje natural, sino también de un camuflaje acústico único, que la convierte en un símbolo de misterio y supervivencia en el mundo de los insectos. Mariposa búho. En las selvas húmedas de América Central y del Sur habita una mariposa que ha convertido sus alas en una pantalla de ilusiones, la mariposa búho. Cuando extiende sus alas cerradas, aparecen dos grandes manchas circulares que imitan con realismo los ojos penetrantes de un búho nocturno. Este engaño es tan convincente que depredadores como aves, lagartijas o pequeños mamíferos dudan en acercarse, temiendo enfrentarse a un cazador mucho más grande. Pero su camuflaje no termina ahí. Al posarse sobre los troncos, las tonalidades marrones y grises de sus alas replican la textura de la corteza, volviéndola prácticamente invisible en plena luz del día. Este doble juego, intimidar y ocultarse, la convierte en un prodigio evolutivo. Incluso los científicos se maravillan de cómo una criatura tan frágil encontró la manera de sobrevivir gracias al arte del disfraz. La mariposa búho demuestra que, a veces, la mejor defensa es hacer creer al enemigo que nunca tuvo oportunidad. Caracol cono camuflado. En los arrecifes tropicales del Indo-Pacífico se encuentra un pequeño pero peligrosísimo maestro del camuflaje, el caracol cono. A primera vista parece una simple concha decorativa, cubierta de patrones geométricos en tonos marrones, amarillos y blancos que lo hacen confundirse con la arena, las rocas coralinas o los escombros marinos. Permanece inmóvil, semienterrado bajo la arena, esperando pacientemente a que peces pequeños o invertebrados se acerquen sin sospechar nada. Pero tras esa apariencia inofensiva se esconde un cazador letal. El caracol cono posee un dardo venenoso, una especie de arpón retráctil que dispara con precisión para inyectar un veneno neurotóxico capaz de paralizar instantáneamente a su presa. Algunos de sus venenos incluso son peligrosos para los humanos, convirtiéndolo en una de las criaturas más venenosas del océano. Su camuflaje es tan perfecto que muchos buzos lo confunden con una concha vacía. El caracol cono camuflado es un ejemplo claro de cómo la naturaleza puede esconder a un asesino mortal bajo la apariencia de una simple joya marina. Camaleón pantera. En las selvas y costas de Madagascar vive uno de los reptiles más fascinantes del planeta, el camaleón pantera. Su fama proviene de su habilidad para cambiar de color, y aunque este talento sirve para comunicarse y expresar estados de ánimo, también es un arma de camuflaje extraordinaria. Puede tornarse de un verde intenso para confundirse con las hojas, de marrón terroso para desaparecer entre ramas secas o de tonos apagados para pasar inadvertido en la sombra. Este secreto se encuentra en sus células especiales llamadas cromatóforos, que manipulan la luz y reflejan distintos pigmentos en segundos. El resultado es un animal capaz de fusionarse con casi cualquier entorno. Aún así, lo más sorprendente es que su cambio no es al azar, su cuerpo reacciona de manera precisa al ambiente, ajustando patrones y colores como si llevara un traje a medida. El camaleón pantera es más que un reptil, es un pintor viviente que usa su piel como lienzo. Ciempiés gigante amazónico. En la profundidad de la selva amazónica habita uno de los invertebrados más temidos y difíciles de detectar, el ciempiés gigante amazónico. Con un cuerpo que puede superar los 30 centímetros de longitud, podría parecer fácil de ver, pero su coloración marrón, rojiza o incluso negruzca lo camufla a la perfección entre la hojarasca húmeda, los troncos caídos y la tierra oscura del bosque. Esta apariencia le permite moverse sin ser detectado mientras acecha a sus presas. Lo más sorprendente es su dieta. Gracias a su camuflaje y rapidez, puede cazar desde insectos y ranas hasta pequeños reptiles, aves y hasta murciélagos, a los que atrapa en pleno vuelo cuando descansan en cuevas. Sus poderosas mandíbulas inyectan un veneno que paraliza rápidamente a sus víctimas, asegurándole la comida. Al mantenerse oculto entre la oscuridad del suelo selvático, el ciempiés gigante demuestra que, incluso sin colores brillantes, el camuflaje puede ser tan efectivo como el veneno mismo. Este depredador sigiloso es una de las criaturas más impresionantes del Amazonas. Rana musgosa vietnamita. En los bosques montañosos y húmedos de Vietnam se esconde un anfibio que parece parte del paisaje, la rana musgosa. Su piel irregular está cubierta de pequeñas protuberancias que simulan el aspecto del musgo, y sus tonos verdes, marrones y grises le permiten confundirse con rocas húmedas o troncos cubiertos de vegetación. Cuando permanece inmóvil, resulta casi imposible distinguirla del entorno, y esa es su mayor arma contra aves y serpientes. Incluso bajo el agua mantiene la ilusión, pues parece un trozo de piedra cubierta de algas. Esta estrategia le permite pasar inadvertida mientras espera a que un insecto desprevenido se acerque lo suficiente para ser devorado. Para muchos investigadores, la rana musgosa es uno de los ejemplos más puros de camuflaje natural,
pues no se limita a copiar un color, sino a replicar texturas completas del bosque. Es un recordatorio de que, en la naturaleza, ser invisible puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Gato montés andino. En las alturas frías y rocosas de los Andes, donde la vida parece casi imposible, habita uno de los felinos más esquivos y misteriosos del planeta, el gato andino. Su pelaje está perfectamente adaptado al entorno montañoso. Presenta tonos grisáceos y plateados cubiertos de manchas y rayas que imitan las sombras y grietas de las rocas, haciéndolo prácticamente invisible cuando se oculta entre ellas. A esto se suma su cola larga y anillada, que no solo le ayuda a mantener el equilibrio, sino que también se confunde con las formas irregulares del terreno. Este camuflaje le permite acechar a sus presas, como vizcachas y pequeños roedores, sin ser descubierto, y al mismo tiempo lo protege de depredadores más grandes. Su habilidad de desaparecer en paisajes áridos y desolados lo ha convertido en un fantasma de los Andes, tan difícil de observar que durante mucho tiempo se pensó que era casi un mito. El gato montés andino es un recordatorio de que incluso en los ambientes más duros, la naturaleza crea verdaderos maestros del disfraz. Polilla de corteza. La polilla de corteza es un insecto que ha perfeccionado el arte de volverse parte del paisaje. Sus alas poseen un diseño natural que imita con increíble detalle las grietas, surcos y tonos de la corteza de los árboles. De día, se posa inmóvil sobre los troncos, y cualquiera que la observe pensará que está viendo simplemente un pedazo de madera. Para las aves y otros depredadores, encontrarla es casi imposible. Lo más sorprendente es su capacidad de adaptación. Durante la Revolución Industrial en Inglaterra, muchas polillas comenzaron a desarrollar alas más oscuras para confundirse con el hollín que cubría los muros y árboles de las ciudades. Con ello, demostraron que su camuflaje puede evolucionar rápidamente según el entorno. Este insecto aparentemente simple es, en realidad, una obra maestra de la supervivencia que se reinventa cada generación. Su habilidad de pasar inadvertida nos recuerda que lo más extraordinario a veces está frente a nuestros ojos, sin que podamos verlo. Gecko satánico de cola de hoja. En los bosques húmedos de Madagascar vive un reptil con un aspecto tan sorprendente que parece salido de una historia fantástica, el gecko satánico de cola de hoja. Su cuerpo está diseñado para confundirse con el entorno hasta un nivel casi perfecto. Su piel imita la textura y el color de las hojas secas, con manchas irregulares que parecen desgastes naturales, bordes aserrados que recuerdan a hojas mordidas por insectos y lo más impresionante, una cola que reproduce con exactitud la forma de una hoja marchita. Al posarse entre la hojarasca del suelo o en las ramas bajas, desaparece por completo de la vista de depredadores y observadores. Incluso puede permanecer inmóvil durante horas, reforzando su ilusión de ser solo parte de la vegetación. Cuando se siente amenazado, abre la boca y muestra un interior rojizo intenso, un contraste que sorprende y desconcierta a posibles atacantes. Este pequeño reptil demuestra cómo la naturaleza ha perfeccionado el arte del camuflaje, combinando belleza, engaño y defensa en un solo cuerpo. Caballito de mar pigmeo. En las profundidades de los arrecifes de coral, oculto entre gorgonias, vive un diminuto animal que redefine el camuflaje, el caballito de mar pigmeo. Apenas mide 2 centímetros, pero su cuerpo está cubierto de pequeñas protuberancias y colores que replican exactamente la forma y el tono del coral en el que habita. Cada individuo se mimetiza con la colonia donde nació, adoptando patrones específicos que lo hacen irreconocible incluso para los buzos experimentados. Carece de velocidad y de defensas ofensivas, por lo que su supervivencia depende enteramente de su invisibilidad. Además, suele vivir en pequeños grupos, lo que significa que varias decenas pueden estar frente a ti y aún así ser imposibles de detectar. Este pequeño caballito de mar es la prueba de que no se necesita fuerza ni tamaño para sobrevivir en la naturaleza, solo un disfraz tan perfecto que engañe incluso a los ojos más atentos. Araña cangrejo de las flores. Entre pétalos y colores brillantes, la araña cangrejo de las flores es una maestra del engaño silencioso. A simple vista parece un delicado adorno del capullo, pero en realidad es un cazador al acecho. Su cuerpo puede variar de blanco a amarillo, e incluso adquirir tonos rosados, adaptándose al color de la flor donde se oculta. De este modo, no solo pasa inadvertida para los depredadores, sino que se vuelve invisible para las abejas, mariposas y moscas que llegan en busca de néctar. Cuando una presa se acerca demasiado, la araña la atrapa con sus patas delanteras, largas y poderosas, que se abren como pinzas de cangrejo. Lo más sorprendente es su paciencia, puede esperar días enteros en la misma flor sin moverse, hasta que la oportunidad perfecta se presenta. A diferencia de otros cazadores, no necesita tejer telarañas, pues su camuflaje es su mejor trampa. En el mundo natural, la araña cangrejo nos enseña que a veces, para cazar, basta con volverse parte del escenario. El camuflaje es uno de los lenguajes más fascinantes de la naturaleza.
Cada animal que vimos hoy nos recuerda que la supervivencia no siempre depende de la fuerza o la velocidad, sino de la astucia y la capacidad de desaparecer en el momento justo. Desde los insectos que se convierten en flores hasta los depredadores que engañan a sus presas bajo la arena o entre las sombras, todos son ejemplos de cómo la vida ha convertido el engaño en arte. Y lo más sorprendente es que, a pesar de su invisibilidad, siguen ahí, justo frente a nuestros ojos. ¿Cuál de estos maestros del camuflaje te impresionó más? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en nuestra próxima aventura por el reino animal.